¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar sobre las leyes del Pentateuco. Cómo se produjeron, qué leyes había, todo ese proceso de formación de las leyes dentro de esos libros que son bastante fascinantes, a veces aburridores, a veces incomprensibles, pero que son el núcleo de nuestra fe, que es el núcleo de la fe judaica, y de allí salen las tres religiones que vienen de Abraham. En cuanto al Pentateuco, desde el punto de vista literario, más de la tercera parte son leyes. Esas leyes están básicamente contenidas en Éxodo capítulo 20 al 40 y en Levítico y Deuteronomio capítulos 12 al 26. Desde el punto de vista teológico, el Pentateuco cuenta la formación del pueblo de Israel. El pueblo recibe la tierra prometida, pero necesita leyes para mantener esa libertad y esa justicia que tanto les costó ganarse. Fue una promesa que recibieron, entonces Dios les fue revelando ciertas normas que garantizaban ese estado de libertad y de justicia. Encontramos que el decálogo está repetido, está en Éxodos capítulo 20 y también está en Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué pasa? Que no es exactamente el mismo. Hay cosas que están en el primer decálogo y hay otras que no están en el segundo decálogo, no coinciden. Lo importante es entender que las leyes fueron reveladas y fueron dadas de acuerdo a las circunstancias y a las necesidades de ese momento. Las leyes no se dan de la misma manera. En algunas partes, estas leyes se mezclan con exhortaciones y en otras se mezclan con narraciones. Las leyes surgen de necesidades vitales. No es porque a alguien se le ocurrió, sino es de acuerdo a las necesidades. Uno no espera que aparezca en un libro tan antiguo como la Biblia, pero es un ejemplo. Resulta que había un toro llamado Gedeón que pertenecía a alguien llamado Zacarías. Este toro mató a otro toro de alguien llamado Juan, pero ¿cómo conciliaron esa pérdida? Ambos dependían del toro para ganarse su sustento. Como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron convocar una asamblea de los ancianos para que definieran cómo iba Juana a recibir una indemnización o un pago por esa pérdida del toro. Resulta que se definió que se vendía el toro vivo se vendía y se le repartía a los dos por partes iguales y el toro muerto, pues también se repartía en partes iguales, porque eso también era carne que se podía comer. Cosas así tan simples, o como aquel que construyó un pozo, pero no lo tapó y ahí alguien cayó y se murió. Eso necesitó hacer una regla para evitar futuras pérdidas humanas. Ahora imagínense ustedes situaciones como la de un toro que mata a alguien. ¿Cómo lo solucionaban? Una casa que tiene un techo en forma de terraza y alguien se cae de allí, un niño se cae y muere. Entonces, hay una ley que salió de allí de que todas las casas tuvieran un pretil para evitar muertes futuras. Se parece mucho a nuestra sociedad del día de hoy, solo que las aseguradoras o aseguranzas son las que se encargan de todos esos eventos nefastos. Obviamente uno tiene una responsabilidad, si uno tiene una propiedad, si uno tiene un negocio, pero la aseguradora es la que se encarga de responder por eso cuando las condiciones son justas, ¿verdad? Y en ese tiempo no existían las aseguranzas. Entonces había leyes para muchas cosas, pero fueron surgiendo a medida de las necesidades. Otro ejemplo, cómo se le restituía la cosecha a alguien que recibió daño de la misma por algún ganado que invadió el terreno, por un incendio. Un caso bien particular, resulta que un hombre tuvo una mancha en la piel y con el tiempo se le empezó a volver blanco el cabello alrededor de la mancha. Lo declararon impuro y pues nadie sabía qué mancha era esa. Eso fue una ley que se sacó para ese caso. También desde tiempos antiguos había leyes para proteger a las viudas y a los huérfanos, asimismo a los emigrantes. Se consideraba que ellos eran personas que necesitaban ayuda, que estaban desprotegidos. Entonces había leyes para eso. Y se hablaba de que alguien que hiriese a muerte a otra persona también era reo de muerte, o sea que era como
el que la hace la paga, ¿verdad? Con su propia vida. Tenemos dos tipos de leyes. En el pueblo Israel, en el pueblo judío, había unas leyes que eran apodícticas, eran unas leyes que se trataba de decir, haz esto o no lo hagas, como decir, mandar un mandato o prohibir. Ese era el tipo de leyes y lo vemos en el Decálogo y en otras partes. También hay leyes que son casuísticas, donde se plantea un caso que es como del formato, cuando pase esto, si se cumple esta condición o si esta condición, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que se ha de hacer. Bueno, y todas esas leyes se recopilaron. Parece ser que para facilitar el aprendizaje, la memorización de estas leyes se armaron en forma de decálogos, o sea, de 10, y son de tipo ético en el libro de Éxodo, mientras que en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, son estas leyes de tipo cultuales, o sea, más de tipo del culto, de evitar la idolatría, bueno, todo eso que concierne al culto o a prácticas. Dentro del mismo libro de Éxodo vemos dos tipos de leyes. Bueno, y encontramos un duodecálogo de leyes que son llamadas sicuenitas. Dentro del decálogo sisquenita encontramos la época patriarcal y allí se da la ley de la hospitalidad, la ley de la venganza, la ley de la pureza de la raza. Aunque se ha considerado a Moisés como el autor de todas estas leyes o el que las escribió, encontramos que hay leyes que no se aplican para alguien que está en el desierto o para un nómada que está en el desierto. Entonces eso también hace que se desvirtúe esa teoría de que Moisés fue el que escribió el Pentateuco. Ya hablamos de eso en el capítulo o en el video pasado sobre esa parte donde se ha llegado a la conclusión o podemos concluir que Moisés no fue el que lo escribió, fue una persona que se inspiró y pudo tener a alguien que lo escribió por él, así como Jesús no escribió una letra dentro del Nuevo Testamento, pero sí hubo gente que lo siguió, lo escuchó y lo escribió después de que él incluso había ascendido a los cielos. Hay una diferencia, por ejemplo, en cómo se escribió el mandamiento sobre la codicia, sobre codiciar a una mujer. En la primera parte, en Éxodo 20, se habla de que no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a la casa de él, ni a nada que le pertenezca a él. Mientras que en el segundo decálogo que está en Deuteronomio 5:21 dice, no pretenderás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, ni sus tierras, ni su esclavo, ni su buey, ni su asno, ni nada que pertenezca a él. Aquí está diferente a como lo dice el Éxodo. Bueno, hay algo también interesante, es que en algunos casos Dios habla en primera persona, estamos hablando dentro del Pentateuco. En otros casos Dios o se habla de él como tercera persona, mientras que en otros casos él no aparece para nada. Y lo que pretende el decálogo es inculcar el respeto al prójimo, a su vida, a su intimidad matrimonial, a su libertad. De allí que se manda a no robar, o sea, no robar ni la libertad, es decir, no secuestrar a nadie, porque eso es robar también, a sus derechos en la comunidad judicial, a sus posesiones. Estas leyes para los judíos son como la carta magna de la libertad y de la justicia. Se respeta a la persona enmarcado por el supremo acto de justicia y de liberación realizado por Dios en Egipto. Vemos que es como cuando se constituye una nación con una constitución, ese es un documento. Y algo muy preciado para cualquier nación es la libertad y la justicia. Todos buscamos eso, ¿verdad? Entonces, ya el pueblo judío había pasado por una historia de emigrantes, de esclavitud, de trabajos forzados, o sea, habían pasado un proceso y ya se habían establecido como pueblo. Entonces ellos necesitaban que Dios realmente siguiera con ellos para poder garantizar que iban a tener esa paz y esa libertad, esa justicia que ellos habían ganado ya con tanto sacrificio. De ahí que el Dios que da leyes es el mismo Dios liberador. Y para mí, seguir la ley no es
ni castigo, no es qué pereza, por qué tantas cosas para cumplir, no, porque yo sé que detrás de cada ley hay una promesa, pero hay también, claro, un sacrificio de mi parte, una responsabilidad de mi parte, pero es más lo que se recibe, el beneficio que uno recibe, que realmente lo que uno sacrifica. Y como comunidad se logra esa paz y esa justicia que nosotros queremos. En el duodecálogo sisquemita se encuentra algo que no realmente refleja la realidad, porque se muestra que las naciones israelitas estuvieron todas unidas, pero eso no fue así en ese tiempo, y tampoco los sacerdotes levitas tenían tanta importancia. Ese duodecálogo sisquemita es el texto más antiguo de prohibiciones en el Antiguo Testamento. Y se habla de maldiciones para aquellos que contravengan una ley que ha dado Dios. En Éxodo 20 también encontramos el Código de la Alianza, que es un conjunto de prescripciones, soluciones, disposiciones justas que solucionan las dificultades. El Código Deuteronómico completa las leyes que quedaron cortas en el Código de la Alianza. Primero se redactó en el Reino del Norte, o sea, en Israel, y cuando se acabó ese reino y algunos fugitivos emigraron al sur, al Reino del Sur, o sea, a Judá, allí trajeron ese código. En ese código deuteronómico se habla de la centralización del culto. Vemos que Jesucristo, cuando habló con la samaritana, terminó con esa ley, porque dijo que a Dios no se le da culto ni en este monte, que se llamaba Garizim, ni en Jerusalén. Jesús determina que no es el lugar, no hay lugar específico para adorarlo, porque le dijo a la samaritana que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Eso suena muy bonito, ¿verdad? Tiene más sentido para muchos. También encontramos la prohibición de consumir sangre. Está dentro de lo que los testigos de Jehová aún siguen, ¿verdad? También está la lista de animales comestibles y no comestibles. Es increíble que en esa lista hay animales que uno nunca pensaría en comérselos. Por ejemplo, hoy día yo no he escuchado a nadie que se quiera comer un cisne. Uno los ve tan bonitos allí en el agua, pero ahí está. El cisne es uno de los animales que consideraban abominables, que no se podía comer. Bueno, y la lista es larga. Ahí vemos también, encontramos la ley de la remisión de las deudas cada 7 años. Yo creo que eso tiene mucho que ver con los bancos, con la legislación comercial que hay en mi país, por ejemplo, y en algunos países. Creo que en Estados Unidos también son 7 años. Es decir, que si tú tienes una deuda con un banco y no la has podido pagar, pues ellos te hacen lo posible por recuperar su dinero y cobrar sus intereses y los honorarios de abogado, todos los gastos requeridos, pero si no se logra colectar esa deuda, no se logra recuperar esa deuda en 7 años, la deuda expira. Ya ni siquiera te muestran allí como en los registros, ¿no? De deudores morosos, ni en tu historial de crédito. Después de 7 años, por ejemplo, en mi país, eso queda fuera. Entonces, no sería de extrañar que eso venga de por allá. Mire, más de 2000 años y vemos una regla que aplicaba en ese entonces porque se prestaba plata, ¿no? Solo que se prohibía el interés. La usura se prohibía. También se habla de cómo debe ser el rey, la ley del ajusticiado, contra el travestismo también había leyes, la ley de la santidad, donde los sacerdotes trataban de acercar más al pueblo para que fuera más como Dios, en vez de ellos traerle la palabra de Dios y hacer que ellos, el pueblo, conocieran más de esa palabra de Dios. Entonces, todo era santo, se hablaba de un Dios santo, de mi pueblo es santo. Bueno, entonces, este es un recuento de las leyes judías de cómo salieron y pues sería bueno darle la leidita a todos esos libros, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio. Hay mucha repetición, se repiten muchas cosas, sobre todo de los ritos, los rituales, pero es bueno saber de dónde viene nuestra fe.
Un abrazo para todos, cuídense y por favor suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para seguir recibiendo más videos de este tipo y de otros temas y dame un me gusta. Recuerda, live better, vive mejor.